Dicen que la tierra tembló, que el cielo se oscureció y que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Quédate hasta el final, porque lo que hicieron dos de los ángeles más poderosos del cielo, Miguel y Uriel, fue tan profundo, tan impactante, que aún hoy, milenios después, sigue conmoviendo el corazón de quienes lo descubren. Te prometo que cuando llegues al último minuto, ya no volverás a mirar la cruz de la misma forma. Hay algo de lo que casi nadie habla, algo que ocurrió allí arriba, en lo invisible. Nadie cuenta qué vieron los ángeles cuando el Hijo de Dios fue clavado en la cruz. ¿Guardaron silencio? ¿Intervinieron? ¿Lloraron? ¿O simplemente no pudieron soportar lo que estaban presenciando? Lo que estás por escuchar no es una historia inventada, ni una fantasía religiosa. Es una escena eterna, escrita entre líneas de las Escrituras, oculta a los ojos de los hombres, pero grabada en fuego en los archivos celestiales. Y si en algún momento de este relato sientes que tu alma se estremece, quiero que escribas en los comentarios esta frase: la cruz lo cambió todo. Esa será nuestra señal, nuestro eco, de que este mensaje no fue solo escuchado, sino sentido. Y si aún no lo has hecho, suscríbete, no para sumar un número, sino para que cada nuevo mensaje que publiquemos pueda llegar a tu alma cuando más lo necesites. Sección 1. Cuando el cielo contempló la cruz, mientras en la tierra los soldados clavaban los maderos, entre insultos y burlas, el cielo se detuvo. El tiempo, allá arriba, pareció contener el aliento. Las filas de ángeles, innumerables como estrellas, se alinearon a lo largo del velo invisible que separa lo eterno de lo terrenal. Ni un ala se agitó, ni una voz se alzó, ni un serafín susurró: Santo. El príncipe Miguel, general de los ejércitos celestiales, no dio órdenes. Uriel, el ángel del juicio y del fuego purificador, bajó su espada. Nadie se movió, porque ese no era un día para la guerra, era un día para el asombro, para observar el misterio del dolor de Dios y aprender a no interferir. Desde lo alto, vieron algo que ningún ángel había presenciado desde la creación: al Verbo eterno, al creador de galaxias, al arquitecto del cosmos, siendo levantado como un maldito, colgado entre cielo y tierra, sangrando por amor. Y aunque su sabiduría era inmensa, aunque conocían los secretos de los siglos, ni siquiera ellos entendían del todo lo que estaban presenciando, hasta que una vibración, un susurro sin sonido, atravesó todos los reinos. Este es el amor, en su forma más pura. Y en ese instante, todo fue claro. El cielo no había sido derrotado. El cielo estaba descendiendo en forma de redención. Sección 2. Las lágrimas de Miguel. Cuando el primer clavo atravesó la mano santa del Mesías, Miguel cerró los ojos, no por horror, no por impotencia, sino por reverencia, por una tristeza tan profunda que incluso los ángeles, que no conocen pecado, fueron tocados por el peso de la compasión. Por siglos, Miguel había blandido su espada por el reino. Había vencido a Lucifer, había combatido tinieblas, sellado abismos, custodiado el trono, pero nunca lo habían preparado para esto, para ver al rey entregarse a manos de quienes lo despreciaban. Y entonces ocurrió lo impensable. Una lágrima bajó por su mejilla. No era agua, era oro líquido, era gloria quebrada, la primera lágrima jamás registrada en un ser sin pecado. Una lágrima que no se evaporó, sino que fue absorbida por la atmósfera misma del cielo, como testimonio eterno de que incluso los inmortales pueden llorar cuando el amor se deja herir. A su lado Uriel, quien había ejecutado juicios sobre Sodoma, quien había traído fuego contra la rebeldía, sintió, por primera vez, una pregunta brotar desde el centro de su llama: ¿por qué no intervenimos? ¿Por qué lo dejamos morir? Y la respuesta no fue una voz, ni una visión, fue un murmullo interno, suave como la brisa de Génesis: porque esta sangre no es derrota, es pacto. Y entonces lo entendieron. No estaban siendo testigos de un crimen, sino del cumplimiento más grande jamás escrito. Sección 3. El pergamino de fuego. En lo alto, el trono brilló, no como fuego, sino como propósito encendido. Y de ese centro eterno del universo, no bajó una voz, sino una vibración, un estremecimiento que atravesó dimensiones, reinos y esferas. Los ángeles la comprendieron al instante. Era un mandato que no necesitaba explicación. Regístrenlo, todo. Este será el juicio que cambiará la eternidad. Uriel,
El escriba del fuego eterno extendió su brazo, y ante él apareció un pergamino, no hecho de papel ni de piel, sino de fuego puro, llama viva que no quema, pero consume el tiempo. Y entonces comenzó a escribir, no con pluma, sino con intención, no con tinta, sino con esencia divina, cada latido del corazón de Cristo, cada palabra no dicha, cada gota de sangre, cada aliento ahogado, cada mirada hacia el cielo, todo fue registrado, línea por línea, como testimonio eterno del día en que el cielo dejó de guardar silencio. Pero mientras escribía, su mano temblaba, no por temor, sino por reverencia, porque Uriel, el ángel del juicio, por primera vez, no estaba escribiendo sentencia, sino redención, y sabía que cada palabra sellada allí sería usada algún día para defender a aquellos por quienes el Cordero estaba muriendo. Sección 4. El acto prohibido. Y entonces sucedió lo impensable, lo que ningún códice celestial había anticipado, lo que ni siquiera los profetas se atrevieron a imaginar. Miguel, el gran príncipe de los ejércitos, el vencedor del dragón, el portador de la espada más temida en los reinos del mal, se arrodilló, pero no ante el trono del Altísimo, ni ante una orden divina. Miguel se postró ante la cruz, el lugar más indigno, el símbolo de la humillación, el instrumento de muerte humana, pero que ahora se había convertido en el altar más alto del universo. Con voz temblorosa, quebrada no por temor, sino por revelación, Miguel susurró con lágrimas invisibles, «Mi Señor, estás venciendo sin ejército, sin escudo, solo con amor». El silencio fue total, ni siquiera los querubines se atrevieron a mover sus alas, porque lo que Miguel acababa de hacer no estaba escrito, no era parte del protocolo celestial, era adoración pura, espontánea, sagrada. Y entonces, Uriel, el ángel del fuego y del juicio, el escriba que registra los actos del cielo, hizo lo impensable, caminó hacia la cruz y extendió su mano. Su dedo ardiente tocó una gota de la sangre del Hijo, solo una, y esa gota no se evaporó, no fue absorbida, no desapareció, se encendió. Una llama se alzó en su dedo, una llama viva, eterna, una llama que no quema, pero que marca, una llama que, hasta el día de hoy, sigue ardiendo en lo más alto del cielo, sobre un altar invisible que solo los redimidos entenderán al final de los tiempos. Los ángeles sabían lo que eso significaba. No era solo un gesto, no era un símbolo, era una ruptura. Desde ese instante, las reglas cambiaron. Lo sagrado se volvió accesible, lo imposible se volvió cercano. Ese acto cambiaría todo. Sección 5. El velo rasgado, la tierra que tiembla. En el mismo instante, algo ocurrió en la ciudad santa, lejos del monte de la cruz, en el corazón del templo. El velo, aquel enorme telón que separaba al hombre de la presencia divina, se rasgó, pero no de abajo hacia arriba, no por manos humanas, fue desde arriba hacia abajo, una grieta, un desgarrón celestial, una señal que no necesitaba interpretación. La distancia había sido rota, lo que separaba ya no separa. El lugar que solo el sumo sacerdote podía pisar una vez al año, ahora estaba abierto, no por privilegio, sino por gracia. El acceso a Dios ya no era para unos pocos, ahora era para todos, en el nombre de uno. Y cuando el velo cayó, la tierra lo sintió. Literalmente, los cimientos del templo temblaron, las piedras crujieron, las columnas sagradas vibraron, porque el mismo Dios encarnado estaba muriendo, y el universo respondió. Los ángeles lo supieron, el infierno lo sintió, y la creación entera se estremeció, no de miedo, sino de anuncio. El Edén no estaba perdido para siempre. El camino de regreso había sido abierto por una cruz y por un rey coronado con espinas. Sección 6. La tumba que brilla. 3 días después, el mundo dormía. La ciudad de Jerusalén seguía su curso. Los sacerdotes creían haber ganado. Roma pensaba que todo había terminado. Pero en una cueva, oscura, fría, el cuerpo de Jesús comenzó a brillar, no como una estrella, sino como un rey. Los lienzos no lo contenían, la roca no lo limitaba, la muerte no lo retenía. Sus dedos se movieron, su pecho se expandió, y sus ojos se abrieron. Sellada por una roca y el miedo, algo estaba por ocurrir. La tumba estaba en silencio, pero ese silencio no era muerte, era expectación, era el tipo de silencio que precede a los milagros.
El silencio de un cielo conteniendo la respiración. Miguel estaba allí, no como guerrero, sino como centinela. Vigilaba el lugar más sagrado de la tierra, el cuerpo del Mesías, envuelto en lino. Uriel no se movía. En su mano aún ardía la llama viva, encendida por una gota de sangre recogida en la cruz. Una llama que no se consumía, porque no era fuego terrenal, era gloria condensada. Y entonces ocurrió lo que los cielos habían esperado desde el principio de los tiempos. Una luz, no creada por soles ni galaxias, sino nacida del corazón del Padre, estalló dentro de la tumba, y en ese momento, la eternidad volvió a mirar a través de ojos humanos. Pero ya no eran los ojos del varón de dolores, eran los ojos del vencedor de la muerte. Cristo había resucitado. Miguel cayó de rodillas. Esta vez, no por dolor, sino por gloria, no por reverencia, sino por victoria. Uriel, con manos temblorosas, levantó el pergamino ardiente, y con fuego puro escribió las últimas palabras de ese día. Venció. Vive, reina. El juicio de la cruz estaba sellado. La tumba había sido derrotada. El reino había comenzado. Sección 7. El mensaje eterno. Y cuando Jesús salió de la tumba, no hubo trompetas, no hubo ejércitos celestiales haciendo alarde, solo el susurro del amanecer y una mujer llorando. María, su alma estaba rota, su corazón desgarrado. Ella no esperaba un milagro, solo buscaba un cuerpo, solo quería saber dónde lo habían puesto. Y entonces Jesús la miró y pronunció una sola palabra: María, y en ese instante el universo cambió. El velo del dolor se rompió, la desesperación se volvió esperanza. El amor reconoció al amor. Ella fue la primera en ver al resucitado, la primera testigo del reino eterno. Miguel, desde lo invisible, sonrió. Uriel registró ese momento en un nuevo pergamino, porque desde ese instante, la llama ya no estaría en manos de los ángeles, ahora viviría en los corazones de los redimidos. Y cada vez que alguien, un niño, un anciano, un alma rota, susurra el nombre de Jesús con fe, Miguel escucha, Uriel registra, y el cielo responde, porque esa sangre no fue derramada en vano, esa tumba no quedó cerrada, ese nombre sigue siendo la puerta al reino. Y así, cuando el Hijo resucitó, los ángeles no volvieron al cielo como antes. Miguel no volvió igual, Uriel tampoco, porque algo había cambiado para siempre. Desde aquel amanecer, el trono no solo se contempla desde lo alto, también late en cada corazón que ha sido tocado por su gracia, y cada alma redimida lleva ahora una chispa del fuego que un día ardió en la cruz. Tú también estás en esa historia. Cada vez que eliges amar, perdonar o creer, los cielos lo ven, Miguel lo guarda, Uriel lo escribe. Ahora dime, ¿qué parte de esta historia te estremeció más? ¿Y por qué? Si hubieras estado allí, junto a la cruz, como un testigo invisible, ¿qué hubieras hecho? Escribe en los comentarios. Yo llevo la llama viva en mi corazón. Así sabremos que llegaste hasta aquí, que entendiste y que formas parte de este reino eterno. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, suscríbete ahora a Salmos del Silencio. Aquí no solo contamos historias, rescatamos verdades escondidas en lo eterno. Nos reencontramos muy pronto, en otro viaje celestial, otra escena entre dimensiones, otra revelación que cambiará tu forma de ver lo invisible. Hasta el próximo video, en Salmos del Silencio.